Nuevamente estamos en el foro con mi partner Luis Enrique Sánchez y quien les habla Gracelina Candela. Hoy vamos a hablar un tema que nos acompaña y es una decisión de vida, asumirla u observarla y qué valor le vamos a dar. Se trata sobre el miedo. El miedo es un tema que parece ser que, bueno, que está ahí más con la invasión informativa que tenemos a diario de tantas cosas, ¿no? Y el miedo no es más que la paralización de actuar por desconocimiento o por acciones o situaciones que son alarmantes, ¿no? Eh, y bueno, también eso aplica al tema personal, profesional. A veces uno tiene miedo a amar, a tener pareja, o tiene miedo a asumir un reto a nivel profesional, o tiene miedo con respecto a los hijos que los sobreprotege demasiado. Es decir, el miedo es algo que hay que mirarlo en tercera persona. Observar qué hace que el miedo, eh, ¿sabes? A veces no te permite actuar o te genera acciones en contra de otros seres humanos o acciones que son incorrectas que debes asumir. Y ahí es donde entra la ética y entra la comunicación. Le dejo la palabra. Ahora sí que empiezo mi dicho con la frase de tengo miedo. Ay, no, yo creo que el miedo nos acompaña en toda nuestra vida. Y yo creo que lo más importante es aceptar ese factor, que el miedo va a estar ahí contigo, digo, conforme vayas experimentando, sobre todo nuevas experiencias. Y digo nuevas experiencias porque lo desconocido usualmente causa miedo, mucho más. Pero hay otras personas que independientemente de que ya conocen la experiencia, aún así les sigue causando miedo. Pero como dices tú, ya sea en lo profesional, ya sea en lo personal, cuando aceptamos al miedo como un factor que te acompaña y que de cierta manera también lo puedes ver de un lado positivo, porque el hecho de que sientas miedo a algo es una alerta que te ayuda a sintonizar o agilizar tus sentidos y tu toma de decisiones, al menos yo así lo veo también. Entonces es como una alarma como para, y lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero al menos en mi punto de vista, yo soy de la postura de que las mejores satisfacciones o los mejores éxitos en estos ámbitos que comentábamos están un poquito más allá del miedo. Entonces tienes que, como dice el dicho, ¿no? Tienes que hacerlo y si te da miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo con la finalidad de experimentar. Sí, pero por ejemplo, yo no puedo montarme en una montaña rusa. O sea, olvídate de eso. Sí, yo Mira, sé. Pero cuando ¿alguna vez lo yo con hiciste? el papá de mi hijo, fuimos a Orlando, ¿no? Fui primera vez a Orlando. Y a él le encanta la montaña rusa. Bueno, yo no te puedo explicar lo mareada que yo salía. Yo cerraba los ojos, ni miraba, yo era, no puedo con esto. Y más nunca me monté en una montaña rusa porque no me agrada. Es decir, y una vez hablando con un médico amigo, cardiólogo, él me decía, es que hay personas que son más sensibles en el proceso físico, ¿no? Con determinados deportes y tal. Y yo dije, bueno, ya yo me di cuenta que con la montaña rusa yo no funciono. Y la otra cosa que me pasó muy niña es que a los 2 años y medio yo estuve a punto de ahogarme y mi Uy. papá, me acuerdo que estaba yo en la piscina, me sacó, me acuerdo de la escena, y yo no, o sea, eso es un reto que yo tengo que superar, porque he estado con grandes amigos míos, hay un entrenador de natación, y me puso a nadar en un espacio donde yo podía pisar. Y resulta que, bueno, perfecto, me dice, tú nadas, tú sabes nadar, pero en el momento que me puso en el agua, Te quitan el suelo. no pude. Entonces, hay cosas que, bueno, que son más fuertes que uno y que yo tengo el reto de que dije, bueno, en algún momento voy a empezar otra vez a hacerlo. Le tengo mucho respeto al agua, ¿no? En eso. Y también en la vida, ¿no? A veces el tema de los hijos, y eso es un proceso ético, uno tiene que entender que aunque sean tus hijos, tú no los puedes sobreproteger, es decir, tú tienes que establecer los controles, los parámetros y ta. Pero también tienes que abrirle los ojos, porque en función de tu comportamiento es un ejemplo que ellos van a seguir, bien sea por violencia, bien sea porque eres muy osado.
Y creo que hay una evaluación permanente que uno tiene que hacerse, no solamente para uno, que no sea perturbador tampoco y dañino, todo lo contrario, que sea constructivo, pero sobre todo cuando uno tiene hijos tiene que medir ese tema, porque justamente los niños no tienen miedo, están ahí jugando, Ujú. no ven la dificultad o los posibles accidentes. No, y digo, voy a regresar al inicio de tu historia, pero por ejemplo, en las montañas rusas, tú tenías miedo de subirte, pero lo hiciste. Y ya que lo experimentaste, dijiste, no me gustó esta sensación, pero ya sobrepasaste ese miedo en esa experiencia. Y ahora no es de que le tengas miedo a las montañas rusas, ahora simplemente no te gusta la sensación, o sea, no es algo que te cause agrado. A varios de nosotros es una sensación de adrenalina increíble que sí nos gusta, ¿no? Y Te lo déjame te cuento, regalo, te compro el pasaje, pero oye, no. déjame te cuento una historia, y voy a sacar a flote a mi esposa, ¿no? Aquí en aire, pero es el primer engaño que yo me río, ¿no? Obviamente, no se lo echo en cara, pero me río sobre mi esposa, porque cuando empezamos a salir en la relación, que estábamos saliendo a divertirnos a lugares, que el cine, que a cenar, que a algún lado, nos fuimos a un parque de diversiones y se subió conmigo a todos y cada una de las montañas rusas y yo encantado de la vida, mira, qué bárbaro, ¿no? Si somos súper parecidos y nos gustan las mismas cosas, etcétera. Seguimos saliendo como a los 6 meses, ya entrado, ya estábamos de novios, etcétera. Vamos a otro parque de diversiones y cuando íbamos, ya íbamos acompañados en un grupo. Entonces, vamos todos y Carla decía, no, oye, pero vamos a subirnos a esta otra, no. Y oye, pero bueno, nos subimos a esta, no, yo no, yo aquí los espero. Entonces, tan así que como a la tercera o cuarta vez ya le digo yo a Carlos, oye, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Pasa algo? Me dice, no, lo que pasa es que no me gustan las montañas rusas. Y yo, ¿cómo que no te gustan las montañas rusas? Le digo, hace 6 meses te subiste a todo el parque de diversiones conmigo. Ah, sí, pero es que estábamos quedando, me dice, estaba quedando bien contigo. Y yo, ah, mira, el interés tiene pies, decía yo, ahí sí. Pero no, a mí sí me gustan las montañas rusas, ¿no? Y a tu punto, ya después de la historia que te digo, pues ya son gustos, pero lo hiciste, ¿no? Lo hiciste. Entonces eso es lo importante. Independientemente del miedo, el hacerlo, en tu ejemplo de la natación, es esa la seguridad que te da el piso que te conlleva a poder a poder nadar, pero cuando te lo quitan o cuando sientes que ya no tienes esa red de seguridad, es cuando te empiezas a poner nerviosa y el miedo te sobrepasa y por eso es que ya no lo has podido hacer. Pero me encanta que lo tengas como reto y que estés diciendo, lo tengo que practicar porque es algo que lo siento de esta manera y lo tengo que sobrepasar, ¿no? De eso se trata, yo creo. Y también hay que hablar de la seguridad emocional, porque el miedo es algo bueno, te hace actuar de manera equivocada muchas veces, ¿no? Eh, porque el miedo es el desconocimiento, o el miedo es que puede, porque sucede la violencia que está en la calle. El miedo, tú sabes, tú te retraes ante tanta rabia, tanta maldad que puede existir, como también hay mucho amor que está ahí latente. Es una decisión. Yo comparto, o sea, parto de ese proceso, ¿no? Y, y fíjate que, por ejemplo, yo he dado talleres, he estado en conferencias y a veces siempre sientes como ese hormigueo en el estómago, que rico que lo sientas, porque si no lo sientes, olvídate, estás fuera del mercado, como digo yo. Que aunque tengas la experiencia, aunque tengas el conocimiento del tema, siempre eres un ser humano que tiene sensibilidad y eso Mm. ocurre. Ahora, lo importante es detectarlo y lo importante es, por lo menos a mí me funciona, estar en tercera persona, mirar las cosas en tercera persona y no en primera. Cuando estás en primera no ves nada, cuando estás en tercera te pones en una posición distinta y puedes, sabes, tener un criterio ante cómo debes actuar. Pero así como está el amor y está la certeza, así está el miedo y está el paralizarte. Ahora, a los niños hay que hablarles, porque el bullying forma parte de ese miedo horrible que se vive en los colegios, no importa si es público o es privado y en las universidades. Incluso a nivel profesional, ya eso es un tema que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Y creo que hay que tener la ética de respetar al ser humano que tenemos enfrente y no generar más problemas emocionales de lo que ya existen con una salud mental,
tan vulnerada en este momento por todo lo que estamos viviendo a nivel local, personal, mundial, porque evidentemente todo confluye en proceso. Ujú. Sí, no, al final de cuentas, me gusta mucho el ejemplo que pones de los niños. Te lo cambio al sentido ético, ¿no? Cuando estoy dando algunas conferencias, o he dado algunas conferencias, etcétera, utilizo también el ejemplo de los niños para sobrepasar miedo o para lograr éxitos, porque digo yo, oye, cuando eras niño y que estabas aprendiendo a caminar, ¿cuántas veces te caíste? Y ninguna de las veces que te caíste cuando estabas aprendiendo a caminar dijiste, ah, no, esto es muy difícil, ya no lo quiero hacer. Y lo pongo como ejemplo para decir, no importa si es miedo o no importa si es tedio o no importa si en algún momento no te puedes, o sea, no te puedes dejar caer, no te puedes caer en el sentido de no, ya no lo voy a hacer. Pero conforme vamos creciendo, si te fijas, hay muchas cosas que, lo voy a intentar y lo intentas una vez y lo intentas dos veces y lo intentas tres veces y te das por vencido. Y por eso recalco el ejemplo de los niños. Oye, espérate, cuando estabas aprendiendo a gatear o cuando estabas aprendiendo a caminar, te caíste cientos de veces, pero nunca dijiste no, ya no, porque no lo pude hacer. Y gracias a Dios nos movemos caminando por el mundo, ¿no? Entonces deberíamos de tener ese ejemplo de los niños para sobrepasar ese miedo o para lograr los objetivos o las metas que nos ponemos de grandes y no darnos por vencidos a las 2 o 3 veces. Digo, ese es mi punto de vista. Y también a veces tenemos miedo para tomar decisiones trascendentales en la vida. Por ejemplo, el divorcio, que de repente estés con una pareja que ya no funciona y digamos que estamos en otra época que pudieron haber estado otras generaciones. Y eso no significa que seas bueno o malo. A veces la gente vive del qué dirán o tienes miedo de que no tengas la estabilidad económica que puedas tener o que tengas Sí. que vender tu casa y tal. Pero yo creo que lo más importante es que tú tengas tu paz y que estés bien. Entonces, el miedo no puede ser la decisión para no tomar decisiones trascendentales en tu vida. Sí. Eh, igualmente, decisiones que a veces se tienen que tomar a nivel profesional, entonces tengo miedo de decirle a mi jefe porque me puede despedir y aceptas entonces acciones incorrectas porque te da miedo de perder el trabajo. Y ahí te lo digo. Ese es el más común, ese es el más común. Ahorita que estabas mencionando el ejemplo del divorcio, lo primero que se me vino a la mente es el miedo a renunciar o tomar la decisión de dejar el trabajo por el miedo a inestabilidad económica, por el miedo a no encontrar algo rápido, etcétera, y están dispuestos a sobrepasar abusos o presiones o estrés que no son necesarias por ese miedo. Bueno, hemos llegado al final del programa, mi estimado. Muchísimas gracias por superar el miedo igualmente. Eh, cuando nosotros empezamos, tenemos un minutico más, cuando Sí. nosotros empezamos este foro, fue divertido trabajarlo con mi partner porque él me decía, ¿de verdad vamos a hacer el foro? Y yo decía, sí, me parece que tú eres la persona ideal, además eres un comunicador nato y tienes esas cualidades. Hasta para eso es importante tomar esas decisiones. Es decir, a veces uno no se da como no se ha visto en el proceso, tú dices, ¿tú crees que tengo ese talento para...? Bueno, sí, ahí está el talento, aquí de este lado, que además tiene la palabra oportuna, tiene la experiencia y además un hombre certificado en ética. En Sí, cada profesión. no. Y el apoyo incondicional que tengo de mi asesora en relaciones públicas y periodista, que tengo también aquí al lado, gracias. No. El agradecimiento es mutuo, ¿eh? Y la verdad, nos divertimos increíblemente en esto. Así que Bueno, gracias eso, por estar con eso es lo nosotros. más lindo cuando uno ama lo que hace, Sí, divertirse, ¿eh? porque además uno lo disfruta más. Ahora sí, ya el tiempo nos agarró. Un beso, Saludos. que estés bien. Bye, bye.